Muy buenas a todos, episodio número 21 de Anti-Mainstream y por fin, Diego, vamos a hablar de Milei. ¿Por qué? Porque teníamos rato queriendo hablar de Milei y estamos esperando que se apruebe la ley de bases, esta histórica ley que, bueno, acaba hace un par de días, pasó el Congreso de Argentina, pasó el Senado. Trajimos a un invitado especial, a Daniel Limongi, que estuvo siguiendo todo lo que sucedió con la ley, toda esa maratónica, esa jornada maratónica en el Congreso, que nos va a explicar un poco más sobre la ley, qué significa este triunfo de Milei. Para mí es una gran victoria de Milei. Creo que es una situación donde estaba entre digamos, entre la espada y la pared y por fin logró salir bien, logró salir airoso, tuvo varias victorias políticas ese día. Entonces, nada, vamos a hablar sobre Javier Milei, vamos a analizar todo con Daniel y, por supuesto, junto a mi compañero Diego Loyo Rosales. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Emanuel? Muchas gracias a todos por sintonizar, Daniel, por estar aquí. La verdad es que sí, teníamos varias semanas hablando sobre si tocaba hablar sobre Milei o no. La verdad es que era mucha especulación, muchos rumores, eh, historias sobre lo que estaba pasando, de si le daba o no le daba la negociación, de si tenía o no tenía capital político para poder pasar la ley. Bueno, pues resulta que la mayor crítica que le habían hecho a Milei antes de la presidencia era que no iba a poder manejar la política y conseguir pasar sus reformas. Aquí está, aprobada la ley de bases en el Senado. Todavía tenemos a un invitado especial, un amigo de nosotros, Daniel Limongi. Teníamos tiempo queriendo invitarlo para hablar sobre mi ley y justamente hoy era el día. Daniel, ha seguido muy de cerca toda la presidencia de Javier Milei en Argentina. De hecho, a los que no lo conozcan, síganlo en Twitter, sigue muy de cerca de verdad todo lo que sucede en la política argentina. Coméntanos, ¿cuál es la conclusión de esta gran victoria que tuvo Milei en el Congreso y en el Senado? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo quería venir antes, pero no me habían invitado, así que ahorita estoy feliz, como un checkpoint que tenía. Y Está bueno, bien. la gran conclusión que hay después de la ley de bases es que Milei tiene su primera gran victoria, para mí la victoria más importante de su carrera política, mucho más que las PASO, mucho más que la elección de 2021 y mucho más que la victoria del presidente. ¿Por qué? Bueno, porque si no hay ley de bases y si el miércoles se suspendiera la sesión como se esperaba, como querían los peronistas, o bueno, los kirchneristas, mejor dicho, o se caía, Milei perdía el gobierno. Básicamente no podía gobernar. Y Milei venía de 2 semanas muy malas. Viene de semanas. Milei fue un tipo que comenzó muy duro, por más que tuvo algunos problemas, siempre aguantó. Pero a partir de la semana anterior, incluso 2 semanas antes, Milei empieza a tener que le entran las balas. Le acusan de corrupción, el dólar se le dispara, el riesgo país se dispara, dos grandes puntos clave de Milei, que el riesgo país que lo tenía controlado y el dólar lo tenía en 1000, o sea, lo tenía pisado un país que venía 6 meses, que el dólar todo lo día subía, de repente pasó 3 meses parado, y el dólar, Claro. el riesgo país, que era una cosa importantísima en Argentina, que todos los días tú prendes el televisor y ves riesgo país y vaina, está abajo, y de repente se le volvió a disparar, los mercados están reaccionando mal, tenías problemas en tu tren ministerial, se le va el jefe de gabinete, Pose, con un montón de acusaciones raras, se dice que, bueno, que está espiando a algunos ministros, que está espiando a gente cercana, hay problemas internos en la Libertad Avanza, porque ya venían de problemas internos, y de repente, en un momento clave, donde tiene que negociar el swap con China, que era un swap que lo obligaba a pagar 5.000 millones de dólares o de contado, o si lo logran renegociar a 2 años, no lo logran renegociar, tenían o default o pagar ya de contado, y al mismo tiempo tiene la ley de base, que si la perdías, bueno, te Claro. decía, el kirchnerismo te decía, te tengo ganado, te agarré la cancha, te agarré la cintura, ya no te vas a salir de aquí, y te vamos a controlar el gobierno. Y bueno, después de esto fue como, hay un cambio, o sea, si tú, de hecho lo notas en el discurso de todo el mundo, de los medios K, C5N, Blender, que estamos hablando en off, o Gelatina, medios de streaming K, también como el discurso de los medios de derecha, como La Nación, como Clarín, ya hay un cambio, ya no se habla de Milei caído, sino se habla de el resurgimiento, el renacimiento de Javier Milei como presidente que puede gobernar. Hay un cambio de narrativa total, ¿no? O sea, yo bueno, incluso yendo más atrás de las 2 semanas anteriores a la aprobación de la ley base, se veía era críticas a mi ley por, no sé, tema de viajes, tema de que, bueno, la situación económica está fuerte, porque claro, uno ve que los índices macroeconómicos están mejorando, que bueno, está controlada la inflación, que ahora está en 4% y todo esto, y bueno, está muy bien,
pero el reajuste o el ajuste la gente se lo está comiendo, o sea, eso es una realidad. Y claro, tienes, por un lado, un presidente que no le están haciendo las cosas en el Congreso, por, bueno, razones obvias, tenía nada más 7 senadores, tenía problemas con los gobernadores, con las provincias, tuvo que negociar, negociar y negociar, hasta que por fin, bueno, pudo tener su primer gran triunfo político en el Congreso. Y esto es una elección también para los que decían que Milei no iba a tener la suficiente cintura o la suficiente muñeca política para poder gobernar, ¿no? Se decía que, bueno, Milei es un tipo, digamos, alocado, que va a llegar, no va a tener, va a tener mucha oposición, no va a tener aliados en el Congreso y no va a poder sacar nada. Bueno, no, ahí está, el hombre negoció. Es cierto, uno puede decir quizás la ley de bases terminó siendo más chiquita o una ley menos robusta de lo que él pretendía, pero al final la saca, al final la narrativa es que él salió victorioso e incluso va a ser beneficioso para el país. Después vamos a comentar qué tiene la ley de bases puntualmente para lo que es el proyecto político de Milei. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Sí, tú dices una palabra que a mí me parece clave, que es el cambio de narrativa. Desde el inicio, incluso antes de la elección de Milei, con la campaña de Milei y la victoria de Milei en las PASO, comentábamos que indiferentemente de los resultados, Argentina se enfrentaba a un periodo muy grave por el desfalco económico y la crispación política que tenía. Y la gran mayoría de los detractores de Milei que no eran kirchneristas decían justamente que Milei iba a elevar la crispación y que eso era negativo. Yo creo que para los que hemos seguido a Milei desde hace mucho tiempo, sabíamos que era una persona que iba a armar un gobierno para ir de frente, no para no negociar, no para no tratar de entenderse, sino de ir de frente, de que el objetivo de él es sacar a la Argentina del hueco en el que está y devolverlo a las grandes ligas de los mercados mundiales económicamente y a volverlo a ser un país vivible para los argentinos. Y eso estaba sucediendo, como bien decía Daniel antes, estaba sucediendo con algunas victorias que tenía, con algunas reformas que iba haciendo, cerrando ministerios, etcétera, pero le hacía falta esa última victoria para poder voltear la narrativa, que era la victoria más allá de lo que él podía hacer dentro de su oficina y que podía trasladar de ese momentum que tenía después de ser electo presidente hacia la legislación. Y en el momento en el que presentó esa famosa ley Omnibus con más de 800 artículos, teníamos aquí a Walter comentando, decíamos que era una ley prácticamente impasable por la configuración que tenía el Senado y el Congreso, sobre todo entendiendo lo que vendían los K y lo que vendían los peronistas, que Milei no iba a negociar. Resulta que la prioridad de Milei y la prioridad del gobierno actual argentino es seguir avanzando al ritmo que puedan, mientras más rápido posible, y demostraron que son capaces de negociar sin pasar las rayas rojas que ellos tienen. Y la conclusión es que la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos fue anteayer aprobada en Congreso. Entonces vamos a meternos un poco más en materia, Daniel, para los que no estamos tan familiarizados con el punto a punto de la ley aprobada. ¿Cuáles son las cosas más importantes que se aprobaron esta semana? Bueno, la ley tiene varias cosas importantes. Primero, declarar la primera, si tú ves los títulos, son 7 títulos, si mal no me equivoco, igual déjame revisar exactamente aquí, pero el primer título son las emergencias, las facultades especiales y la declaración de emergencia. Básicamente, mi ley lo que quería era saltarse el tema de que cada ciertos temas que tienen que ir por el Congreso, saltárselos por lo menos, y él le decía al principio de 2 años, se lo terminaría reduciendo 1, pero para él le sirve. ¿Por qué? Porque dice, bueno, por lo menos lo puedo hacer. O sea, yo no tengo que estar, cada vez que tengo que hacer un cambio, una reforma, tengo que saltar al legislativo. No, ahora lo puedo hacer yo por mi cuenta. Ese es uno de los grandes puntos que tiene Milei en su cuenta. ¿Por qué? Porque se decía que mucha gente no se lo iba a aprobar. Porque el radicalismo no quería, para que no sepa qué es radicalismo, es un partido político que no es kirchnerista, tampoco es peronista, sino como una especie de socialdemócratas centrados que están en Argentina, que siempre ha estado el partido más viejo de la historia argentina, un partido histórico. De ahí Claro. viene, por ejemplo, Alfonsín, que fue el primer presidente después de la caída de las juntas. Ahora bien, volviendo, el primer título, que como acabo de decir, que es la emergencia económica y la delegación de facultades, permite al gobierno de Milei hacer una serie de cosas, sin, como dije, sin pasar por el Congreso,
esta serie de cosas tienen su límite. No es que tiene poderes especiales para cambiar el país, para hacer lo que le da la gana. No, él tiene una serie de límites que se han reducido. Él llegó y cuando lo presentó me puso en temas fiscales, puso en temas seguridad, puso en temas laborales, puso en temas de salud. Y eso lo tiene que ir reduciendo progresivamente porque en la negociación que obviamente tienen que dar, han tenido que entregar ciertas cosas. Para mí, esa fue una de las grandes cosas que hizo Milei en el tema de negociar, que él propuso mucho para poder ir recortando. O sea, como tú dijiste, la ley tenía más de 800 artículos. Cuando él llega y empiezan a presentar la ley, empieza a ver lo que se llama la comisión, él va recortando, recortando, y así lo fue haciendo. En el punto 1 pasó eso mismo, pasamos de varias áreas después de con mi ley a reducirla a temas fiscales, temas económicos y ciertos temas de seguridad y defensa, que era una cosa importante para mi ley. Ahora bien, la segunda parte es la reforma del Estado. Como todos sabemos, Milei es un tipo liberal, un tipo libertario, dicho por él, también dicho por el que es anarquista, pero él dice que quiere reducir el tamaño del Estado argentino. El Estado argentino es gigantesco. Hay un montón de organismos absurdos, hay un montón de organismos donde la mayoría de la gente que está trabajando ahí no trabaja, hay organismos que se pueden reducir. Y a partir de ahí le da el título 2, la potestad de poder ir sin tener que pasar otra vez por el Congreso y lo puedes decir, mira, yo este organismo que le tenemos, lo vamos a desaparecer, lo vamos a transformar, lo vamos a reformar, sin que ustedes, para que la gente me entienda, en Argentina hay ciertos organismos que por ley tienen que pasar por el Congreso. Gracias a esta reforma o a esta ley de bases, ya no tienen que pasar por el Congreso y él lo puede actuar. El tercer punto, son los contratos de acuerdos transaccionales, que se introduce, por ejemplo, la obra público-privada. Aquí en Venezuela lo conocemos, es las famosas empresas mixtas, que eso también PDVSA lo hace mucho, que es básicamente que el Estado tiene el 51% de la obra y el privado el 49%. Aquí también no se entra un tema de empresas, sino que va para el tema de la obra pública. La obra pública es, vamos a construir una calle, es una obra pública en Argentina, lo que se llama. Entonces, ya no es el Estado quien tiene todo eso, sino que es un trabajo también privado con el público. No, la carga económica no va todo con el público, es un contrato, eso se permite, es una libertad de que no sea el Estado que haga todo, que es una cosa que quiere Milei. Dice, mira, nosotros no podemos hacer... Daniel, no solo no sea que el Estado haga todo, sino que además incentiva la participación del privado dentro de obras públicas de impacto para los argentinos, ¿no? Y eso genera un momentum, un beneficio aún mayor para que todas estas obras realmente sucedan y no pase lo que pasa obviamente en Venezuela, pero también mucho en Argentina, que se sancionan millones de inversión en obras públicas y no terminan finalizando ninguna. Exactamente. De aquí saltamos a dos puntos clave, que son la modernización laboral y la promoción del empleo registrado. Modernización laboral. Sí, la modernización laboral se hace o sea, si bien la reforma laboral que quiso hacer Milei en su momento con la ley de bases se ha recortado, sí ha logrado tener una reforma. Por ejemplo, se ha facilitado el tema de las contrataciones. Vamos a explicar un poquito, un resumen sencillo de qué pasa en Argentina. La ley laboral argentina es una de las cosas más draconianas que hay en el mundo. O sea, creo que la venezolana y la argentina van igual, solo que la venezolana ya el gobierno hizo letra muerta y se olvidó esa ley. Pero en Argentina sale mejor en su momento tener un empleado que te robe constantemente a votarlo. Pues si te votan, él te puede demandar y una indemnización te puede quebrar el negocio. O sea, las indemnizaciones en Argentina son una cosa absurda. Y siempre se buscó de coño, ¿cómo vamos a cambiar esto? O sea, la gente no quiere contratar. ¿Y qué pasaba? Que la gente contrataba en negro. ¿Qué significa contratar en negro? Que es que tú no tienes empleo registrado. Tú tienes, digo, Emma, ven a trabajar conmigo, yo te voy a dar un contrato. ¿Por qué? Porque reduces el problema. O sea, básicamente, el boca a boca, el pueblo, el ciudadano privado, dijo, ¿sabes qué? No te contrato, pierdes un montón de beneficios, pero te contrato. O sea, tiene un sueldo. Y la gente que está en crisis, no importa, listo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Con la en el título 4, lo que hace ahorita es la promoción del empleo registrado y es básicamente regularizar todo el tema de los empleados en negro. O sea, que tú puedas ir a un contrato, poner el registro y decir, estamos todo bien. Y el título 5 es muy importante porque va a evitar bastante el tema de la precarización, ¿no? O sea, exacto, precarización laboral, que aquí se habla mucho de que mi ley es antiempleo, antiobrero, y es un tipo que quiere decir, mira, vamos a acabar con esto porque esto me la jode. O sea, esto es peor porque un empleado que no tenga contrato
te pueden acabar y te jodiste. Y no hay Sí, sí, sí. mejora, no tienes nada y te has jodido. Y luego el punto 5, que, que es la modernización laboral, lo que acabo de decir, facilitando el tema de la contratación, hay nueva forma de contratación, porque otra vez, la contratación en Argentina es muy complicada, es un tema de que hay demasiados procesos que pasar, porque las regulaciones son absurdas. Y bueno, lo que hizo fue, con esta ley base se va a ir regularizando todo eso y facilitando también, porque una cosa que pasa con estos regímenes o estos modelos de izquierda es que creen que regularizando y controlando todo hacen la vida mejor y en verdad no lo hacen. Generan un problema para la sociedad que, como lo están viendo, había mucho más empleo en negro. Creo que el 60% del país está en negro. Es una cosa absurda. O sea, estamos hablando de que 6 de cada 10 personas no tienen un contrato. Y el otro 40%, imagínate, si la mitad del país está en empleo público, imagínate lo que pasa. Y luego hay dos puntos claves que son la reforma energética. Argentina es un país que tiene recursos minerales por lanzar para el cielo, tiene litio, tiene petróleo, tiene gas. ¿Y qué pasa? Que con el tema de lo nacional y popular, de Perón y el kirchnerismo, tenían todo el tema estatizado. Si bien han logrado acuerdos, hay que resaltar una cosa, el kirchnerismo llegó a un acuerdo con Chevron. O sea, ellos hablan mucho de boca para afuera, porque han hecho cosas así. Pero Claro. con la ley de bases, lo que se busca es que ya, no sea el Estado el que se meta y que listo, vengan las inversiones que quieren venir y vengan a invertir en Argentina y arreglen todo este problema que tenemos y vamos a Eso, explotar los recursos naturales, porque ese dicen punto los es argentinos, importante oye, tenemos porque, litio. disculpe que ¿Mm? te interrumpa, pero ahí entra, por ejemplo, el tema de las negociaciones con Elon Musk, por ejemplo, que es Exacto, un tipo que está interesado en litio y que se reunió exacto. con Milei en todos estos meses y que ha dicho públicamente, bueno, inviertan en Argentina, es porque justamente, me imagino que en esas conversaciones que tanto se criticaron sobre Milei, bueno, algo de alguna conversación sobre el litio tuvo que haber habido. Por supuesto. También sobre el tema de la IA, tema criptomonedas que se metió en la ley de paso, que no están sujetas a regularización por parte del Estado, eso también me parece muy importante. O sea, creo que Milei también está apuntando un poco a que Argentina se vuelva una suerte de boom tecnológico para invertir en tecnología. Bueno, que él lo ha dicho, él dice que quiere ser un hub de inteligencia artificial en Argentina. O sea, quiere que Argentina sea un país que en Latinoamérica sea el centro de inteligencia artificial. Que tiene sentido, si tú te pones a revisar, una de las personas con las que se reunió cuando fue a Silicon Valley fue con Sam Altman, que es el presidente y el fundador de OpenAI, que es básicamente el que hizo el chatbot ChatGPT. Y bueno, también se reunió con Mark Zuckerberg, se reunió con un montón de gente. O sea, mira, he estado con los fuertes del mundo comercial y mundo empresarial y mundo de la tecnología. Para terminar el tema del litio, en Argentina pasa mucho que ven con recelo lo que pasa en Chile. O sea, en Chile también hay litio, porque son la misma cordillera. Uh-huh. Que de cuenta Sí, sí, sí. están pegados. O sea, como que la gente de Táchira habla con la gente de Cúcuta y diga, mira, ¿qué está pasando aquí? Que aquí sí y allá no, está al lado. Y dicen, oye, Claro. ¿por qué pasa esto? Simple, porque en Chile la inversión es más atractiva. O sea, para el inversionista ir a Chile es mucho más fácil. Mientras que ir para Argentina, coño, es complicado. Y aquí llega lo que se llama el RIGI, o como lo quiera, si lo quieren llamar RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que básicamente es un régimen muy parecido a lo que se llama la zona económica especiales, el tema en Estados Unidos, lo que son las Opportunity Zones, es básicamente decirle a la empresa privada, mira, te vamos a dar una serie de incentivos, tanto fiscales como cambiarios, como de importación, para que tú vengas aquí a la Argentina a invertir, para que inviertas, para que produzca en Argentina, para que nos ayude al crecimiento. Y esto fue un tema muy discutido, porque se hablaba mucho de que se vendía la patria en Argentina y todo lo demás. Al final no, al final simplemente es tratar de hacer lo que otros países han hecho y que les ha salido bien, porque inclusive China, que el comunismo, la izquierda, China tiene lo que la famosa zona económica especiales, que se llaman, si mal no me equivoco, sé que Maduro se le copió el nombre, y es lo que quieren hacer ellos, básicamente es darle territorios, darle zonas que puedan invertir y darle aquí está, régimen de incentivos de grandes inversiones. Mira, si se pone a leer la cosa, si se pone a leer el artículo, no es una locura. O sea, básicamente, permitir que ellos puedan tener maquinaria importada no es problema, más que todo porque la gente no se produce. Y eso lo que va a terminar generando es que, una cosa lógica, con la inversión, una inversión no es que se queda ahí, extrae y se va, no, la inversión llega, genera trabajo, donde se instala, genera trabajo en otras áreas. O sea, ustedes entienden este tema, pero bueno, siempre es bueno explicar que no es que viene una empresa petrolera y se dedica al petróleo, saca todo y se va, ¿no? Cuando llega una empresa petrolera, que de hecho pasó en Venezuela, buscan que haya en su zona buenos colegios,
generar empleo para otra gente que no tenga área de petrolera, porque viene un comerciante y dice, oye, pero a esta gente necesita tal cosa, se lo pongo también yo, y así va creciendo la economía. Y eso es lo que busca el RIGI. Y luego, creo que ya vienen los últimos puntos, que son básicamente la moratoria, que si bien está rechazado actualmente en el Senado, ya lo voy a explicar más adelante, puede ser aprobada, y las medidas fiscales para el tabaco, que es un tema bastante complejo, porque aparte es un tema que se ha debatido, que tiene, ¿cómo se puede decir? Gente interesada de los dos bandos. Básicamente en Argentina hay un tema de lo que se llama el señor del tabaco, que es que las tabacaleras tienen una libertad plena, no tienen casi impuestos, y aquí se le da el impuesto del 70% de los cigarros. Algo que, de hecho, cuando se aprueban diputados, la ley bases, esa parte la prueba, hay parte del kirchnerismo que la prueba. O sea, y hay parte de la libertad avanza que dice que no, y para que dice que sí. O sea, es un tema como un área gris que todos tienen, porque hay cierta Aquí gente que te lo leo. Medidas fiscales para un ajuste equitativo y de calidad, capítulo 1, tabaco. Incorpora un artículo de la ley de impuestos internos en relación a los impuestos internos a los tabacos, bebidas alcohólicas, seguros, telefonía celular, objetos suntuarios y otros. Dispone que cuando el precio de venta del consumidor no sea una base idónea a fin de determinar el valor imponible, corresponderá utilizar el precio que determine la FIP. Modifica el artículo 15 de la ley citada y dispone que los cigarrillos nacionales importados tributarán un gravamen del 73% sobre el precio de venta del consumidor, incluidos todos los impuestos, excepto el IVA. Un cambio radical, ¿no? Sí, no, es que es un cambio. Y es un golpe muy duro a lo que será la empresa de tabaco, como dije, al señor del tabaco, que era bueno, es ese monstruo gris, o sea, la figura gris que está con todo el mundo y eso está con nadie. O sea, era como un gran tema en Argentina que hay hoy en día, que pasa lo mismo con las apuestas, por cierto, pero es un tema que me imagino que pasará eventualmente. Argentina tiene un gran problema de apuestas y ya se está debatiendo para controlarlo. Y luego el tema de la moratoria, que fue lo que dije hace segundos, minutos, que básicamente, que aunque se rechazó en el Senado, es que en Argentina, aunque tú no hayas trabajado, tú cobras jubilación. ¿Qué busca hacer mi ley? Es que el que no trabaja, el nunca trabajó, el que nunca aportó, no tenga jubilación. El debate aquí es el siguiente, que dice, bueno, aquí hay muchas mujeres que nunca trabajaron porque eran amas de casa y todo lo demás, y la gente te dice, ok, pero ¿por qué el que trabajó toda su vida tiene que aportarle a la que no trabajó nunca? Entonces es un debate complicado. Y no se ha aprobado en el Senado, pero diputados puede existir. Ya podemos explicar ese tipo de cosas más adelante, pero básicamente eso. O sea, ya puede pasar. O sea, Y si quieren lo explicamos de forma muy rápida para no meternos en pormenores de procedimiento legislativo que es complicado en cualquier país, en Argentina particularmente. Básicamente, el proceso para aprobar una ley en Argentina pasa por aprobar en Congreso, en Cámara de Diputados, pasa a Senado. Obviamente, antes de aprobar en Cámara de Diputados, pues, suceden negociaciones y por eso es que la ley original de 800 artículos se redujo a alrededor de 250 y pasa al Senado y el Senado después la tiene que aprobar. Estas aprobaciones suceden primero en general, la ley completa, y después puede suceder título por título o puede suceder artículo por artículo. Básicamente se votó por título, si mal no me recuerdo, Daniel, en el Senado, y al aprobarse en el Senado tiene que volver a pasar a la Cámara de Diputados para que los diputados aprueben las modificaciones que pueden haber existido en el Senado, pero además pueden volver a votar con aquellas cosas que se hayan rechazado en el Senado, siempre y cuando sea el mismo texto que aprobaron en primera instancia. Y que el Senado no haya votado por 2/3. O sea, si el Senado vota en contra por 2/3, el diputado tiene que aprobarlo por 2/3. O sea, la insistencia tiene que ser por la misma cantidad de diputados. Si por Senado, por mayoría simple, ahí ya con cualquier voto afirmativo pasas. Bastante complicado el tema de pasar leyes en Argentina. Sí, complicado porque... de hecho, si tú sobre todo por la polarización que hay en las bancadas. No, y que si tú pones uno de los grandes temas que demuestra que Milei aprende y que también se demuestra de lo que era rookie Milei, o sea, dentro de todo Milei era un novato en política, es cuando la primera votación de la ley de bases. O sea, Milei llega pensando que porque él tiene la legitimidad de origen, que era su elección, que mira, tengo el presidente más votado de la historia argentina, me van a aprobar todo. Y él se la juega, él chicanea, se burla del otro, se empieza a mí me van a votar, los voy a fundir a todos, de ser los gobernadores. Y si bien logró un acuerdo, cuando llega el día de la votación en general, dicen, ok, la votamos en general, que fue un viernes. La votan y en vez de seguir corrido,
hacer una sesión maratónica, dicen, no, nos vemos el martes. Cuando llega el martes, cuando se va a discutir en particular, hay 3 formas de discutirlo. Por título, como se votó el Senado, que es básicamente el título 1 de tal cosa. Por capítulo, que es, bueno, título 1, capítulo 1, tal cosa. O por artículo. Cuando llega el día del artículo, cuando llega el momento de votar en particular, se para un sector y dice, no, lo votamos por artículo. La Libertad Avanza, dirigida en ese momento por Oscar Sago, que era el jefe de bancada, en vez de decir que no, que se vota por título o negociar eso para evitar el problema, aceptan. Y cuando llega la votación en particular, artículo por artículo, le empiezan a negar. O sea, básicamente te aprobamos todo porque te lo vamos negando todo. Y ahí se cae la ley de bases. Y ahorita, cuando ya tipo ya maduraron, entendieron que había que votar distinto, empiezan y empiezan a hacer, no, ahorita votamos nada más por capítulo o por título. Y de hecho, en el Senado sucedió algo muy interesante, que es que aprueban votar por título, pero cuando llega el momento del tema fiscal, que era con el tema del impuesto país y el impuesto de ganancias, ahí el peronismo insiste que se vote por capítulo justo en esa parte y lo niegan. Y ahora se va a ver qué pasa en el diputado porque se vota, parece que se regla. Es un tema interesante, el tema de la dinámica legislativa que hay en Argentina, sobre todo porque, bueno, uno no ve en todos lados. Y uno ve en Estados Unidos la forma de votar es distinta, también porque está en un bipartidismo. O sea, aquí es mucho más grande el tema. O sea, aquí uno piensa que esto es derecha contra izquierda y en verdad no. O sea, esto es mucho más complejo. Oh, Sí, no, tienes distintas vertientes ideológicas que parecen similares, pero se dividen en distintos partidos con distintos intereses. Además, tienes distintas regiones en la cual la figura del gobernador pesa mucho sobre los diputados en Congreso Nacional y también tienen otros tipos de intereses. La verdad es que una de las cosas que más me ha fascinado de estos últimos meses, indiferentemente de que, por supuesto, los que saben en este canal, yo he sido bastante partidario de Milei, bastante fanático de Milei hace mucho tiempo, y que lograr verlo tener éxito en la política argentina, la verdad que me ha llenado de mucha esperanza y satisfacción. Más allá de eso, es que muchos países, sobre todo de nuestra región, espero más pronto que tarde, van a tener que pasar por reformas similares. Y una de las cosas que yo decía es que para poder reformar estados tan obsoletos, tan arcaicos, tan grandes en tamaño y en poder como los estados latinoamericanos, sobre todo Venezuela, pero cualquier otro estado latinoamericano que uno revise, vas a tener que tener 2 cosas. La primera, una persona o un grupo de personas que realmente vayan de frente, que tengan la intención no solamente ideológica, sino política e incluso existencial de batallar frente a las personas que quieren mantener el antiguo régimen y poder hacer las reformas necesarias para mejorar la vida de los ciudadanos de cada uno de los países. Y eso era lo que básicamente era el punto de venta de Milei. La razón por la cual Milei termina siendo el presidente más votado de la Argentina es porque los mismos argentinos se cansaron de un Estado que no funcionaba, que no solucionaba y que además ponía trabas y frenos a cualquier solución que no saliera de parte de ellos. Y eso es el primer punto, poder ir en contra de esa narrativa y en contra de esos grupos de interés es un factor necesario, más no suficiente. Y la segunda parte es justamente lo que ha demostrado Milei, que no tenía al principio o que no parecía tener del todo atado al principio y que ha logrado ganar en apenas 6 meses de mandato, que es la pericia política para poder no solamente negociar, sino utilizar los modos de legislación o las normas, etcétera, para poder llegar a los objetivos reales del gobierno. El caso de Argentina, estoy 100% seguro que va a ser un caso de estudio para todos aquellos que aman la política, que aman las políticas públicas o que aman los procedimientos legales legislativos, etcétera. Esto va a ser un caso de estudio riquísimo e interesantísimo, pero es que además es un gran ejemplo a seguir, porque después de todo lo que nos explicó Daniel, muchas gracias por la explicación, lo único que podemos concluir es que las reformas planteadas en la ley de bases tienen el objetivo de mejorar la vida y el bienestar de los argentinos y que va a incentivar no solamente temas ideológicos como el tema de la privatización de empresas estatales, que tienen un impacto económico y un impacto social muy importante. De hecho, pero además, no lo comenté, también permite la privatización de ciertas empresas estatales. Ahorita lo que falta es ver qué pasa con Aerolíneas Argentinas
Televisión y Radio Argentina, Correo Argentino, que son las grandes empresas. Es que hay un tema también federal en ese tema y bueno, faltará por ver si en el Senado, en el diputado se aprueba. Disculpa si me pasó. Hay tantas cosas que sabe que esta ley No, es que imagínate, ojo, eso es importante. y un resumen de 250 artículos, y eso es lo interesante de esta ley, que uno, si te pones a leerla artículo por artículo, cada artículo tiene una intención de cambiar, de mejorar algo que no está funcionando en Argentina, y por eso es que terminan pasando, olvidándosenos tantas cosas, ¿no? Pero al final, tomadas en conjunto, estas son una serie de reformas que buscan modernizar el Estado argentino, pero principalmente tienen el objetivo de mejorar económica y socialmente a la Argentina. Facilitar el acceso al trabajo, facilitar el acceso a la inversión, facilitar el acceso a la deuda, facilitar al final que cada uno de los argentinos tengan más posibilidades de seguir el proyecto de vida que ellos quieren. Y la gran victoria para mí de Milei, la victoria política y lo que más ha sonado en todos los medios ha sido el hecho de que pudo pasar la ley, que pudo negociar, que pudo convencer, que le pasó por encima de los K, y eso tiene un gran mérito. Pero la mayor victoria de Milei es que la mayoría de los argentinos durante todo el proceso de aprobación de la ley no entendían por qué no se aprobaba algo que fundamentalmente les hacía bien. El chip del argentino ha cambiado en pos de buscar una mayor libertad, porque entienden que la mayor libertad para ellos no es un tema solamente ideológico y panfletario, es un tema de poder tener un mejor trabajo, de poder tener una mejor vida, de poder tener una mejor escuela, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa es la gran victoria. Esta ley de bases, pasar esta ley de bases, cementa lo que ya el argentino había interiorizado, que es el cambio de paradigma dentro de la política argentina. Sí, que hay un cambio de época en Argentina. Actualmente, si tú te pones a ver un presidente que ha hecho todo lo que hizo Milei, que es cortar el gasto, generar nuestra inflación, porque había una gran inflación por un momento, al principio del mandato, y por consumo. El consumo cayó enorme. O sea, el consumo en Argentina, hoy en día, si lo comparas con noviembre de 2023, es totalmente distinto. Y aún así la gente sigue bancando, sigue apoyando y sigue diciendo, bueno, estamos mal, pero esperamos que va a haber algo mejor el año que viene. Estamos mal, pero yo confío en esto. Y a su vez, pasaba algo que la política no se dio cuenta, porque la política, hay un tipo en Argentina que se llama Tipito Enojado, que dice que las sociedades van a 1000 y la política va a 100, o sea, en velocidades. Y entonces la política no se da cuenta al principio, creo, o por lo menos si se da cuenta, buscaba tumbarlo, buscaba hacerlo lo que sea, Milei. Y es que la gente decía, hermano, a Macri le protestan tantas leyes, a Alberto le protestan tantas leyes, a Alfonsín le protestan leyes, a Cristina leyes, a esta ley y a Milei, que tiene 6 meses no aprueba ni una. La gente dice, coño, deja que el tipo trabaje. O sea, déjame trabajar, que decía en su momento Chávez, lo decía Milei ahorita, dice, hermano, no me dejan trabajar. Y el tipo, la gente empezó a decir, ok, hazlo. Y al final sucedió. De hecho, hay información, la dijo creo que fue Luis Majul ayer, que incluso senadores peronistas, senadores que habían entrado por Unión por la Patria, que si bien hay unos que votaron a favor, pero hay otros que no votaron a favor, decían, nos gusta la ley porque Cristina nos mata. Porque hay mucha gente que se va a dar cuenta, y esto yo creo que lo va a terminar sucediendo, de que hay un cambio de época y que no pueden seguir con los K, no pueden seguir con el tema del socialismo del siglo XXI y tienen que modernizarse. Y como dijo Milei en su momento, en el programa de Fantino, hay una reestructuración de la política argentina y eventualmente, y yo creo que después, si Milei tiene éxito y sobre todo lo que va a pasar en 2025, porque si Milei llega a enero del 2025 con una inflación controlada, si Milei llega a enero de 2025 con los salarios reales creciendo, porque lo que ahorita cayeron todos, pero si tú ves las gráficas que la presentaron esta semana presentaron, tú ves que hay un pequeño crecimiento. ¿Qué pasa si a partir de ahorita, con el levantamiento del cepo, con CD, con el tema del RIGI, con el tema de la ley de bases, empieza un repunte? Si llega enero 2025, todo el mundo crecimiento, espera un crecimiento, si mal no me equivoco, creo que fue el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial dijo que Argentina va a crecer 5% del PIB en 2025. ¿Qué pasa si llega a diciembre de 2025 un crecimiento, la economía creciendo, el dólar tranquilo, los sueldos bien? Oye, elecciones de 2025, pista de término. Se votan 127 diputados y 27 senadores, o 24 senadores, si mal no me equivoco. Hay un cambio. O sea, los políticos se van a dar cuenta que van a perder. El que el que llegó en 2021 por Unión por la Patria, o el que llegó en 2019 y se mantiene, o el que no lo quiso ayudar, y qué le va a decir a su electorado cuando el esté bien y el tipo no lo apoyó. Se lo van a comer vivo. O sea, mucha gente prefiere decir, vemos qué pasa. Si sale todo bien, yo me digo, mira, yo apoyé,
Yo estuve aquí, yo apoyé, incluso me puedo ir por un lado centrista y me quedo yo en el poder. Y el que no, y el que apuesta por lo malo y dice, bueno, tal vez no no funcionó, yo quedo como que, bueno, pero yo lo intenté apoyar. Y al final va a pasar. Yo creo que si tú te pones a ver los números y pones lo que viene, yo creo que puede haber un momento importante de crecimiento argentino y creo que 2025 va a ser un año donde la izquierda argentina se mete un buen golpe, porque la elección de Eh, diputados puede ser, si todo sale bien, se los como. O sea, es y es, interesante ojo, no esto. estoy hablando por tontería, estoy hablando por inventar. Es que a Menem, el presidente Menem en los 90, cuando le fue bien, barrió el Congreso. O sea, lo llenó de Claro. peronistas, lo barrió. Hay antecedentes históricos, Daniel, Diego, y además algo muy importante que no lo hemos conversado y creo que, pues estaba diciendo Diego que, bueno, el triunfo político sobre la ley de bases, pero también el triunfo político en el termómetro de la calle, de que ese día en Argentina le intentaron montar una operación a Milei muy fuerte en las afueras del Congreso. Y debo decirlo, la actuación de las fuerzas de seguridad argentinas fueron impecables, porque sí, hubo uso de la fuerza, pero un uso justo, un uso de, bueno, hay que evitar que esto se nos salga de las manos. Utilizaron las famosas ballenas, echaron agua, reprimieron en su justa medida. ¿Por qué? Porque había toda una trifulca afuera, gente prendiendo autos de trabajadores, prendiendo bicicletas públicas, queriéndole darle la vuelta al país justo en un momento clave de su gobierno y fue un gran triunfo. No dejó lo que, vamos a decir que Milei se salió de esa derechita cobarde que dejó prender el país en Chile, dejó prender el país en Colombia y él sí tuvo los guardos para decir, bueno, no, hoy se vota la ley de base y vamos a proteger también a los trabajadores y a los argentinos de esta revuelta en las calles. Es muy importante eso. Sí, Es Daniel. que hay un antecedente de todo esto, porque en el 2017 a Macri, que también estaba en una ley, estaba luchando en un tema parlamentario, le lanzan 19 toneladas de piedra al Congreso. Y dicen que es el momento cuando Macri se caga. Dice, no, yo no puedo en este país. Se caga encima y dice, no puedo. Porque la cosa, hay fotos de las bolsas de piedra que sacan después, que son, o sea, imagínate 19 toneladas de piedra. 19 toneladas de Claro. piedra te están lanzando meteoritos, básicamente. Te están cayendo al Congreso. Y suspende la sesión. Y se cae la ley que propone Macri, y ahí el kirchnerismo le dice, ah, te agarré. Si se fijan, 2017 cae completa Macri, 2019 se va. Claro. Y de hecho hay un cuento que supuestamente es que cuando ganan las legislativas, el peronismo, el kirchnerismo, se va a disparar el dólar. Y Macri llama a Alberto y le dice, por favor, calma los mercados, por si no me dan un golpe. Y Alberto, que en ese Claro. momento era el líder de la oposición, dice, ok, te acepto la cosa. Y no se da un golpe, pero ya Macri está caído, se decía que Macri iba a caer eventualmente. Total, total. Yo hablaba justamente con una editora en mi medio, yo trabajo en Voz Media y ella es argentina y me decía, mira, yo soy crítica de Milei, ella es de derecha, etcétera, pero tenía ciertas dudas y destacó esa actuación sobre todo. Ella dice que el triunfo político de Milei fue justamente tener el suficiente coraje para no dejar prenderse el país, porque se podía, hoy la victoria de Milei ya fue 3-0, ley de base, SWAT con China, y que digamos, mantuvo el orden y el control del país, 3-0. Puede haber sido un 0-3 en contra Sí, tranquilamente. por supuesto. No, y le Es a ganó cero 0-3 y en con un contra. cuarto al día siguiente. Con un cuarto al día siguiente con el tema de la inflación, ¿no? O sea que Parte. ha sido una semana redonda para mí, Milei, pero destaco mucho lo que dice Daniel. Daniel utiliza el ejemplo de Macri, yo me voy hacia adelante. La libertad avanza ha demostrado que indiferentemente de la cantidad de senadores o congresistas que tengan en este momento, indiferentemente de no tener gobernadores, ellos tienen el pulso de la gente. Ellos tienen el pulso del ciudadano argentino bien calado. Y lo más importante es que, como decía Daniel antes, el ciudadano argentino todavía está bancando a Milei. Milei sigue teniendo una aprobación de alrededor del 50%, incluso con todos los fallos que había tenido, incluso con todas las derrotas que había tenido en los últimos meses, con todo el problema de la ley de bases, etcétera, etcétera, seguía teniendo el apoyo alrededor del 50%, no bajaba de ahí. Y si ahora la tesis de Milei se comprueba correcta, entran inversiones o empiezan a generarse posibilidades de inversión, empieza a mejorar el empleo y de paso mantiene la libertad avanza, el pulso de la gente como lo ha mantenido durante todos estos meses, pues la verdad es que el cielo es el límite desde un punto de Sí. vista político para Milei. Y no solo para Milei, no solo para la libertad avanza, algo que sucede mucho cuando hay cambios de paradigma en cualquier país, en cualquier evento histórico,
es que la gente le apuesta a caballo vencedor. Y ya con esto, el momentum lo retoma Javier Milei a favor de lo que van a ser no solamente su gestión de gobierno, sino lo que es su idea para Argentina. Milei siempre habló no de una Argentina a 2 años, no de una Argentina a 5 años, sino de una Argentina a 35 años. Y si ese impulso, de verdad, la gente lo toma como suyo, indiferentemente de quien esté en la presidencia, en el Senado o en el Congreso, las reformas van a seguir lo que realmente la gente apoya, y la gente está apoyando una libertad económica, política y social a todo dar en Argentina. Se vienen otras pruebas de fuego, por supuesto, no vamos a decir que ya está todo hecho. Se tiene que aplicar ahora la ley de base, se tiene que terminar de aprobar en diputados, se tiene que aplicar, tienen que empezar a generar todas estas reformas que con el aparato del Estado tan grande tampoco son reformas fáciles de ejecutar, pero es un excelente paso para Javier Milei y para todos aquellos dentro y fuera de la Argentina que lo apoyamos. Es un primer gran paso y se vienen otros grandes pasos. Por ejemplo, el tema de conseguir la inversión, porque sí, se está reuniendo con mucha gente, se está reuniendo con grandes empresarios, pero tiene que conseguir y concretar eso en inversionistas, trabajo, incluso relaciones públicas. También Sí, el Emanuel, tema pero del ya cepo. la, gente, la mayoría de las personas ven este tipo de viajes, este tipo de negociaciones y piensan que lo que genera la inversión es esa negociación. Y no es verdad. Esa negociación prepara el camino. Pero lo que Claro, genera la claro. inversión es el contexto económico y político de un país. Si el riesgo país sigue bajando, indiferentemente de que Milei deje de reunirse con gente, los grandes inversores dentro y fuera de Argentina van a querer meter dinero en Argentina. Totalmente, es que La totalmente. Eso oportunidad. es justamente Sí. eso, crear el país para que vengan a concretar las inversiones. Lo mismo con el tema del cepo. Se ha hablado mucho de eso, cuando se levanta, cuando se levanta, cuando se levanta, cuando se levante. Yo creo que ahí es donde vamos a ver al Milei más fuerte y más, sí, más fortalecido, porque él tiene rato diciendo a la gente, vamos a levantarlo, pues tenemos que aguantar, vamos a levantarlo, tenemos que aguantar, porque primero tiene que limpiar las finanzas de un Estado que estaba que ni siquiera hay números rojos, en números infrarrojos, de inframundo. O sea, era un Y que desastre. Massa deja Sí. el balance del Banco Central en menos 18 millardos de dólares. O sea, el tipo Una locura. quebró. Y de hecho se dice que si Milei logra poner los números en gris, sería para diciembre y estaría a nivel de cuando Macri recibió. O sea, en serio estaría bien. O sea, estaría cuando Macri recibió estaba medio quebrado el Banco Central. No, dicen, mira, falta. O sea, para que esto mejore, falta mucho tiempo. Y para que la gente entienda por qué no se levantó el cepo, es que básicamente Milei no quiere una corrida. O sea, Milei dice, si yo levanto el cepo y se me dispara el dólar, hay una corrida, una crisis financiera, y con eso, no es que una crisis financiera, es que me quieren los bancos. Me genera Sí. una crisis bancaria, como pasó aquí en el 94, y bueno, me genera un problema importante y no lo necesito. Yo prefiero controlarme esto, que si bien me frena la inversión, me frena un montón de cosas, pero si llegara un problema, yo lo puedo controlar. Y entonces por ahí va el tema. Es muy Antes de decir, responsable, de hecho, no levantar el cepo en este momento, a pesar de que sería la solución. Es como un caramelo envenenado, ¿no? sí, por Pero no. supuesto, porque te puede salir muy mal. Antes de Sí. seguir, quisiera tocar un tema que creo que se nos pasó, que es el tema del juicio político, que es una cosa que está pasando también en Argentina. Hay ciertos sectores del kirchnerismo que querían buscarle la vuelta para tumbar a Milei por un juicio político. Siempre se ha hablado de un juicio político. ¿En base a qué? En base a lo que no me cae bien Milei, pero lo quiero hacer. Y desde la semana pasada, con el tema del Sandra Petovelo, con el tema de la corrupción, con el tema de un comentario que dice Milei, que dice que viene a destruir el Estado, se empezó a hacer rum rum. Y lo que también buscaba, y esto es una cosa importante, del gol que fue o el gran gol que fue la ley de bases, es que lo que se buscaba al kirchnerismo era lograr, si lograban voltear la ley a Milei, iba a decir, tenemos los votos para dar un golpe, para dar un juicio político. Porque si tenemos los votos para dar una vuelta a Milei, podemos concretar un juicio político y lo tumbamos. Como no se dio, el tema se desapareció. De hecho, o sea, el martes se hablaba de juicio político, se hablaba más un bloque, más de derecha, más un bloque, bueno, se está mencionando esto. Desde entonces no se volvió a hablar del tema. ¿Por qué? Porque el peronismo se dio cuenta que no podía. Y de hecho, querían medirlo todo a partir de una ley, que era una reforma jubilatoria, que había propuesto el peronismo, el kirchnerismo, la semana pasada, que habían votado en diputados con apoyo de gente de lo que se llamaría la posición dialoguista, que era la posición de la UCR, de ciertos sectores independientes que la apoyaron. Y lo que se decía era, este es como el primer intento. Mira, vamos a medir fuerza. Mira lo que yo puedo hacer siendo oposición.
mira lo que puedo hacer, mira lo que puedo lograr. Bien, vamos a ver cómo tú respondes con la moratoria jubilatoria. Si lo haces bien, bueno, te salvaste. Si no lo haces bien, capaz te tomamos. Y si te tomamos la ley de bases, vamos por ti. Y ese, bueno, por ahí va, es un tema importante. Y por último, para volver al CEPO, Milei está negociando con el Fondo Monetario Internacional un desembolso de 800 millones de dólares. ¿Qué pasaba? Que todo dependía del swap de China, que mencioné hace rato. Con la aprobación del cambio del swap, que se lo pasan a 2026, el pago, ya el Fondo Monetario Internacional tiene más motivos para darle. Si le dan 800 millones de dólares a Argentina ahorita, es prácticamente te comes tiempo que tenías que esperar para el levantamiento de cepo. Vamos a esperar. Ya hay ciertos movimientos que están insinuando que puede venir el levantamiento de cepo. Por ejemplo, ayer se quitó la restricción de que la gente quisiera dólares en el mercado de capitales, tenía que meter otra vez su dinero en el banco. Ahora ya tú puedes mantener el dinero y volverlo a reinvertir. Y eso es una medida, si bien superficial, un indicio. O sea, posiblemente viene el levantamiento de cepo de aquí a 3 meses. Y yo creo que eso sería el terminar de romperla toda y vamos a ver qué pasa después. No nos metemos en tema tan profundo financiero económico porque es complicado, pero básicamente el tema del cepo, control cambiario en Argentina, es un tema básicamente de flujos. No hay flujo suficiente para mantener la demanda reprimida actual que existe en dólares y, por supuesto, este influjo de dólares del Fondo Monetario Internacional ayudaría muchísimo justamente a aliviar un poco esa demanda reprimida. El tema es, yo no sé si son 3 meses, no sé si son 6, no sé si son 9, porque realmente la economía es mucho más dinámica que eso, pero los pasos se están dando para poder eliminar ese control cambiario, los pasos se están dando para poder privatizar la mayoría de las empresas públicas del Estado argentino, los pasos se están dando para facilitar y hacer más dinámico el mercado laboral. Al final son todos pasos positivos y que estaban dentro del discurso de Milei. Y eso es muy importante de recalcar, porque mucha gente externa a Argentina decía que era muy fácil hacer un discurso en campaña, que era mucho más difícil después aplicar ese discurso realmente. La mayoría de los casos que habíamos tenido, sobre todo en Latinoamérica, de personas con discursos similares, más moderados en su mayoría, pero similares, no habían terminado de aplicarlo y que Milei iba a ser uno más de esa serie de políticos que no habían podido aplicar su discurso. Y todo lo contrario, lo está aplicando casi que punto por punto. Casi que punto por punto. Pero además, el discurso político le está favoreciendo. No solamente porque ya no se habla del juicio político que mencionaba Daniel, sino porque hoy en día la conversación es qué viene de positivo para Milei. La expectativa es que el gobierno va a seguir este momentum, va a seguir cosechando logros y la mayor parte de la crítica de la izquierda internacional es que son cosas que no tienen ningún tipo de asidero en la realidad. Al final, como nosotros siempre decimos, la izquierda cuando gobierna controla y reprime y cuando no gobierna trata de tumbarte. Y resulta que ya no tiene fuerza la izquierda argentina para tumbar a Milei o para volcarle el país o congelarle el país como le hicieron a Piñera, como le hicieron a tantos otros gobernantes de la región antes. Entonces, yo de verdad creo que estoy, como diría un analista argentino, estoy muy bullish con la Argentina. Ese fanático, uno de los peores analistas de la historia de la humanidad, y de los más hipócritas también, pero Carlos muy Maratón. bullish. Me comentan que Limongi es muy fanático de ese señor. Carlos Maratón Oye, es un Dani, tipo malo, por cierto, hay que decirlo. Maratón es el que filtra un montón de cosas de Milei, porque sabe que él era amigo de Milei. Claro, Y, claro, claro. y cuando Claro que sí. cuando creo que es Karina que se da cuenta que Maratón se veía montar encima, o sea, Maratón no quiere usar a él como portaaviones y luego hacer lo que quisiera, lo sacan y a partir de ahí comienza la fricción. Y él le trabajó a Massa. Él es votante de Massa y trabajó con Massa. O sea, un tipo que en verdad tuvo ese lado. Pero declarado. campaña fuerte. No, y un tipo totalmente desleal e hipócrita, porque cambia de opinión dependiendo del bando que le pague el salario en el Por Y supuesto, momento. ¿no? descaradamente. Es malo. Eh, En Argentina yo lo llamé que hay, como decía Carlos Andrés, los náufragos políticos. En Argentina hay náufragos políticos también. O sea, como pasa en toda Latinoamérica.
son tipos que perdieron, quedaron fuera del barco y que van a hacer lo posible para volver. A Carlos Andrés le dieron un golpe. Esos náufragos políticos le dieron un golpe y lo tumbaron. Le dieron en verdad 2 golpes más uno legislativo. A Milei yo no subestimaría a la izquierda, yo no diría que la izquierda se acabó. De hecho, creo que están ahí, van a esperar la mínima, porque saben que la tienen que, oye, le están quitando el Son negocio. como las hienas, ¿no? Las hienas las puedes controlar, pero vuelven. Sí, Vuelven eventualmente. Y tienes que estar preparado para poder controlarlas. Tienes que estar preparado, pero otra vez, esos náufragos están ahí, pero mientras Milei logre saber moverse, saber hacer las cosas bien, yo creo que viene un momento de reestructuración. Han pasado 6 meses de aprendizaje, 6 meses de que hicieron golpes, como cualquier rookie. O sea, Milei es como el equipo joven que va jugando bien, te toca la pelota, te juega, te mete goles, pero cuando llega a enfrentarse el momento difícil, tuvo que meterse golpes, tuvo que perder partidos para volver a comenzar. Veremos. No se sabe que va a haber un cambio en el gabinete. Se fue Nicolás Pose, que ya lo dije hace rato. Se habla de Diana Mondino, que la canciller se puede ir. Se habla que sale a Petovelo, que era de Capital Humano, que todo el tema de la crisis que hubo recientemente, capaz se vaya. Se habla de una reestructuración. Se habla también del Me tema sorprende lo de Mondino, sobre todo después del tema de China y que ha Sí, sido una banderada del gobierno. Capaz la quieren sí. en otro lado, en otro sector. Puede Creo ser que eso es lo también. que va a terminar sucediendo, que van a tener un enroque de movimiento de fichas. El tema de Guillermo Franco, que Guillermo Franco era un tipo que viene del peronismo, que ha tomado un rol ahorita actualmente, porque él pasó de ser ministro de Interior y básicamente que el canciller a nivel interno, a ser el jefe de gabinete, tiene un superministerio, él se encarga de un montón de cosas. Y yo creo que Milei va a empezar a agarrar gente de la política vieja. Bueno, nada más y nada menos, ahí está, en el gabinete está Daniel Scioli. Scioli, que fue un tipo que era candidato contra Macri y estuvo nada de Claro. presidente. O sea, no es Es cualquier que tipo. Argentina es No un te país tiene, raro, Daniel, Diego. En Argentina hay mucho. Fernández, antes de ser el presidente, era un tipo que le daba la razón a Milei, era un tipo de centro derecha, era un tipo que digamos, elogiaba el liberalismo, pero después ya se cambia. Hay mucho de ese estilo en Hay, Argentina. hay muchos camaleones, diría yo, en Emanuel. Argentina Sí, eso sí, sí, es hay muy muchos normal. Lo bueno es camaleones. que Massa ni siquiera era peronista, kirchnerista. Massa viene Claro, Massa no era del Frente peronista, Renovador. exactamente. O sea, Claro, Massa es un tipo que claro. viene de otro lado. O sea, es que Argentina, cuando uno la estudia, cuando estudia el tema argentino, te das cuenta que es un tema muy complejo. O sea, no es Partido Republicano contra la Demócrata, que dentro, si bien el Partido Republicano y Demócrata tienen sus cosas internas, tú lo puedes englobar al final. O sea, tú sabes que van a Sí. tener los que son de Reagan, van a tener los que son de Clinton, van a tener los que son más a la izquierda, los que están más a la derecha. Aquí hay un tema de que, por ejemplo, el peronismo es lo que tú quieras hacer. Hay peronismo de derecha, como puede ser, El por ejemplo, peronismo no Rejón. es ideológico, es un método. Es un Eso método, es sí. Es una forma de ver la vida y lo que tú quieras, porque al final de cuentas, esa frase de nacional y popular te lo permite. O sea, la gran frase de Perón es lo nacional y lo popular. Entonces, si tú eres un nacionalista, un tipo de derecha, pero eres nacionalista, te vas con bueno, nacional. Pero si tú eres un tipo de izquierda que va por el tema de los pobres, bueno, popular. Se tienen los dos. Y bueno, y luego el tema de cómo un Estado federal es muy complejo. O sea, el juego político es muy interesante. Por eso me divierte tanto Argentina, porque es un juego político distinto. O sea, no es como aquí, que Maduro y vemos qué pasa en el otro lado y tú sabes que los otros son un desastre, ya es distinto. Ojalá que en Latinoamérica se haya más casos así. No sé, desconozco los otros casos porque tampoco conozco todos, pero bueno, en el tema argentino es muy interesante y divertido. Cuando lo agarras, es divertido y tiene una historia muy rica, muy, muy rica. Yo digo, la gente debería estudiarlo, muy parecida, muy rica en el sentido de riqueza de historia, de cuentos, de cosas intrínsecas, muy parecida a la gringa. Que la gringa tú te pones a estudiarla y es, oye, ¿cuántas áreas no puedo hablar tú de la teoría norteamericana? Lo mismo pasa con los argentinos, que de hecho están inspirados muchas cosas de los gringos. Si te pones a ver el presidente del Senado, el vicepresidente, que es lo mismo que Estados claro. Unidos. O sea, Exacto. y se vota en medio término. Creo que en Latinoamérica no hay, o capaz en México me equivoque, no sé cómo es en otros países, pero de Colombia no hay medio término, complicado, capaz me equivoque. Venezuela nunca hubo el tema de la elección de medio término. O Y sea, creo que sí hay elecciones de medio término, muchas elecciones de medio término en sí, Latinoamérica, no sé, pero, no pero sé. no tienen tanto impacto porque es como lo que tú dices. Yo creo que la principal diferencia es que Argentina, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, con las posibles excepciones de Brasil y México, la Argentina es un estado que realmente se mueve de forma muy federal, donde las regiones tienen un peso muy Aparte, eso importante, es lo donde otro. la política federal tiene mucho impacto y por eso es que los midterms, las de medio término, realmente, esas elecciones realmente tienen impacto porque se pueden mover muchas cosas, aunque la política nacional vaya en una dirección, se pueden mover muchas cosas en las regiones. Pero bueno, ya para terminar, Daniel,
la última pregunta que te quería hacer. ¿Qué podemos aprender los demás países? Lo estaba mencionando, que eres que haya muchos otros casos Milei en Latinoamérica. ¿Qué podemos aprender del éxito de Milei? Bueno, a ver, es que es complejo, porque a ver, si revisamos la figura de Milei como tal, o sea, si me pongo a ver en Latinoamérica, yo no conozco, inclusive en el mundo occidental, no conozco una figura como tal de Milei, que es tipo carismático, de derecha, que todo el mundo quiere. De hecho, la única oposición actual que si una cara renovada es Díaz Ayuso en España, y aún así no llega al nivel de carisma y nivel de mediático que es Milei. Pero que se puede aprender en términos generales es que primero la derecha no tiene que abandonar las formas políticas. Uno se tiene la izquierda muy buena, que es que la izquierda es hábil políticamente hablando. O sea, la izquierda sabe cómo volverte loco en el Congreso, sabe cómo volverte loco en la calle, sabe cómo negociar, sabe cómo hacer que se te volteen. La derecha no debe, o sea, la derecha cree que por el discurso y por hacer un discurso fuerte, la derecha actual pierde, no va a perder. Y en verdad, cuando llega el día de la chiquita, el discurso no te sirve. O sea, el discurso no te va a servir en el día de que tiene que votar una ley. Te tiene que servir en la negociación. El tema de hacer alianzas, eso de aprender. O sea, creo que el tema es aprender y no tenerle miedo. O sea, no abandonar la forma política y no tener nunca miedo. Porque mucha gente le tiene miedo. Creo que Piñera le tuvo miedo a la izquierda chilena. Duque le tuvo mucho miedo a la izquierda colombiana. Bolsonaro, entre comillas, no le tuvo miedo porque Bolsonaro fue muy loco, pero Bolsonaro fue un tío fue como lo contrario. O sea, como que no le tengo miedo, se hago lo que me da la gana. Y es como que ya va, tampoco tiene que volverte tan loco. Tampoco vamos a mantenerlo. Yo creo que al final lo que pasa con Milei es que, lo resumo simple, es aprender de política, saber que la política no es ser antisistema, o sea, ser distinto, no te tiene que volver obligatoriamente antisistema y ser un loco, porque al final la única forma que tú cambies un sistema es desde adentro, desde afuera nunca lo vas a hacer. Y luego, como te dije, no tener miedo e ir para adelante. Ir para adelante y saber los tiempos. O sea, si tú dices, bueno, tengo que hacerlo todo de una vez, capaz no te salga. Hay que ser paciente, hay que ser jugar, hay que saber vender un discurso, porque eso es lo otro gran importante. La derecha le falta vender un discurso. La izquierda tiene un discurso siempre. No tienen oprimidos, no quieren quitar la patria, no quieren quitar la vaina. La derecha tiene un discurso que durante la campaña. Y Milei ahí aprendió, Milei dijo, ya va, vamos a contar. ¿Qué es lo que queremos? La libertad, está bien. ¿Y qué tenemos que cambiar? Este desastre que tenemos. Y Milei ha sido muy bueno en la narrativa. Milei es un tipo que llega y dice, está pasando tal vaina, yo agarro, incluso cuando me va mal, la uso para mí. Y todo es la epicidad, todo es el discurso, el comunicado que lanza la oficina de la presidencia antes de la elección de la ley base, que es que dice, me quedando en un golpe de Estado. Tú agarraste un discurso de la izquierda. Uno de los grandes discursos de la izquierda, por ejemplo, el mejor ejemplo es Chávez, el mejor ejemplo para uno venezolano es, me quieren dar un golpe de Estado, me quieren dar un golpe de Estado. Mira, llega el uso el otro día y es saber aprovechar. Y al final lo voy a resumir en una cosa muy simple. Hay que usar, y aquí sonará muy pobre lo que tú quieras decir, pero es una realidad. Entonces, la política no hay que tener sentimientos, hay que tener realidades. Hay que usar las estrategias con las que la izquierda nos ha goleado para ganarle a ellos. Porque si nosotros nos quedamos en que no, vamos a ser puros y simples, coño, si estuviésemos jugando en un país con la misma norma, bueno, perfecto, pero los otros son malos, los otros son peores, los otros son un tipo que no va a tener pena en darte un golpe. Tú tienes que hacer lo mismo. O sea, no dar un golpe, obviamente, claro, pero sí usar la misma estrategia. Coño, y lo peor que en este caso sí es verdad, porque lo que quiso hacer la izquierda argentina el miércoles fue tomar el Capitolio. Tumbar el Congreso, correcto. O sea, tú le das un porcentaje para abrir la puerta que yo entraban en el Senado, como hicieron los gringos en el 6 de enero. Es lo mismo, solo que claro, hay un cambio de narrativa, el tema de Gramsci se lo comió muy bien la izquierda y tiran los periodistas que van a decirte, Trump es un dictador, todo un loco, pero cuando la izquierda hace lo mismo no lo van a hacer. Creo que el momento es que la derecha empiece a agarrar ese discurso, agarrar esa narrativa, empezar a cambiar, no tener miedo y saber jugar a la política. Eso es todo. No, y creo que es resumido, o sea, se ve muy simple y ahora la acción es más difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que también tomar ejemplo también lo que hizo Trump. Aquí hay que, para terminar con esto, Trump sí supo jugar la política en su momento. Trump si bien llegó como un tren y al final el tipo, y hoy en día sabe jugar la política. O sea, Trump tiene sus diputados, Trump tiene sus refrenadores. Es muy, para tocar el tema de Trump, Milei, es muy loco porque tanto Milei como Trump en su momento eran como que elementos polarizadores, digamos que, ¿sabes? Corrían. Y ahora Trump... Gran rechazo solo por aparecer.
Claro, y ahora Trump es el tipo que está, mira, Marjorie, trata bien a Mike Johnson, porque necesitamos ganar en noviembre. O sea, es el tipo que está uniendo a los Es que al final republicanos y eso fue lo Milei que también es el tipo pasó. que está negociando. Es que aquí, O disculpa sea, que alargue tanto el podcast, pero al final lo que pasó fue cuando hubo el primer cambio de péndulo, que fue por allá 2015, 2016, 2017, la derecha nunca quiso, o sea, como que no se quisieron meter en política. Y se pensaron que con el apoyo popular que tenían, la legitimidad de origen que tenían, era suficiente. Y por eso que la izquierda lo volvió a sacar. Pero cuando aprendieron, están volviendo, ya la cosa mucho aprendieron. Y espero que la derecha latinoamericana, no sé cómo está la situación en Colombia, no sé cómo está la situación en Chile, no sé cómo está la situación en otros lados, pero espero que la derecha latinoamericana empiece a darse cuenta, e hispanohablante también, porque todo también va con España, que necesita salir urgente a la izquierda, se empieza a dar cuenta que la única forma de poder mantenerse, porque no solamente llegar, es mantenerse, es no tener miedo y jugar a la política. Punto y final. listo. Yo lo resumo de una forma, la gran enseñanza creo que nos deja Milei a todos en la región, de la región hispana completa, es que la coherencia no te impide saber jugar a la política, pero jugar a la política tampoco te impide ser coherente. Se pueden hacer ambas. Se puede hacer ambas y se tienen que hacer ambas. Y si queremos lograr un éxito continuado, la derecha lo llama Daniel, yo soy liberal libertario desde hace mucho tiempo, pero cualquier tipo de cambio de paradigma para mejorar realmente a nuestros países, tenemos que saber cómo jugar en la política sin perder la coherencia y saber ser coherentes sin apartarnos del juego político. Exactamente lo mismo. Listo, Pienso exactamente. muchachos. Daniel, Diego, llegamos ya a la parte final. Muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que tenemos Instagram, Twitter, que nos sigan por allí. Vamos a estar subiendo clics en general. De repente algún que otro video que nos dé tiempo de hacer sobre un evento puntual. Y recuerden, bueno, darle a la campana, suscribirse, dejar sus comentarios sobre el programa y también pueden recomendar temas y ahí los estamos leyendo. Gracias, Daniel, de verdad, fue un placer tenerte aquí. Te seguiremos invitando, no solamente para hablar de Argentina, pero por supuesto para seguir profundizando sobre lo que pasa en Argentina y en el resto de la región. Y bueno, gracias a todos ustedes por haber sintonizado hasta ahora. Si les gustó, denle like al video, suscríbanse al canal y seguiremos comentando en Anti-Mainstream en contra de todas esas narrativas que les quiere vender la izquierda en Venezuela, Latinoamérica y el resto de los países. Cuídense mucho y que tengan un feliz fin de semana. Chao, chao.